Vamos a resolver un balance de materia de destilación. El problema dice: se requiere separar por destilación una mezcla de 2500 mol hora que contiene 20% de benceno, 30% de tolueno y el resto de sileno, utilizando para ello un tren de separación formado por dos columnas de destilación. En la primera unidad se obtiene un producto deformado con 2.5% de benceno y 35% de tolueno, y un destilado que contiene solamente benceno y tolueno. En la segunda unidad se obtiene un destilado con 8% de benceno y 72% de tolueno, y en el fondo solamente tolueno y sileno. Determinar el balance de materia. Presentamos nuestro diagrama donde tenemos nuestra columna 1 y nuestra columna 2. En nuestra corriente 1 tenemos que el flujo molar es 2500, nuestra fracción mol para el benceno es 0.2, nuestra fracción mol para el tolueno es 0.3, nuestra fracción mol para el sileno es 0.5. En nuestra corriente 2 desconocemos el flujo molar y su fracción mol tanto del benceno como del tolueno. En nuestra corriente 3 desconocemos el flujo molar, la fracción mol del benceno es 0.025, la fracción mol del tolueno es 0.35, la fracción mol del sileno es 0.625. En nuestra corriente 4 igualmente desconocemos nuestro flujo molar, la fracción mol del benceno es 0.08, la fracción mol del tolueno es 0.72 y la fracción mol del sileno es 0.2. En nuestra corriente 5 desconocemos tanto el flujo molar como la fracción mol del benceno y el sileno. A continuación, nuestro balance general. Resolveremos este problema dividiéndolo en dos partes. Primero resolveremos una columna y después la segunda. Para nuestra primera parte, el balance general es el flujo molar de la corriente 1 será igual al flujo molar de la corriente 2 más el flujo molar de la corriente 3. Y para nuestra segunda columna será el flujo molar de la corriente 3 será igual al flujo molar de la corriente 4 más el flujo molar de la corriente 5. Nuestro balance por componentes igualmente será en dos partes. Para nuestra primera columna, para el benceno, tendremos que el flujo molar de la corriente 1 por su fracción mol será igual al flujo molar de la corriente 2 por su fracción mol más el flujo molar de la corriente 3 por su fracción mol. Para el tolueno tendremos el flujo molar de la corriente 1 por la fracción mol será igual al flujo molar de la corriente 2 por su fracción mol más el flujo molar de la corriente 3 por la fracción mol. Y para el sileno tendremos el flujo molar de la corriente 1 por su fracción mol será igual al flujo molar de la corriente 3 por su fracción mol. Y para nuestra segunda columna tendremos que para el benceno será el flujo molar de la corriente 3 por su fracción mol igual al flujo molar de la corriente 4 por su fracción mol. Para el tolueno será el flujo molar de la corriente 3 por su fracción mol igual al flujo molar de la corriente 4 por la fracción mol más el flujo molar de la corriente 5 por la fracción mol. Y para el sileno el flujo molar de la corriente 3 por la fracción mol igual al flujo molar de la corriente 4 por su fracción mol más el flujo molar de la corriente 5 por su fracción mol. A continuación pasaremos a nuestra hoja de cálculo en Excel. Ya tenemos nuestro diagrama antes mostrado y por esta parte nuestro balance general tanto para la primera columna y la segunda columna y nuestro balance por componente igualmente para la primera columna y nuestra segunda columna. Bueno, resolveremos nuestra primera columna. De nuestro balance por componentes, para el sileno conocemos el flujo molar en la corriente 1 y la fracción mol del sileno, e igualmente conocemos la fracción mol en la corriente 3 del sileno. Por lo tanto, podremos obtener el flujo molar en la corriente 3.
Esto será igual a 2500, que es el valor del flujo molar en la corriente 1, por la fracción mol del sileno, todo esto entre la fracción mol del sileno en la corriente 3, obteniendo un valor de 2000 como flujo molar en la corriente 3. Todo esto lo sustituimos de nuestro balance por componentes del sileno. Ahora, conociendo nuestro flujo molar en la corriente 3 y nuestro flujo molar en la corriente 1, de nuestro balance general para nuestra primera columna conocemos estos valores, por lo tanto podemos obtener el flujo molar en la corriente 2. Así que al meterlo en Excel será igual al 2500, que es el valor correspondiente en el flujo molar 1, menos el flujo molar en la corriente 3, que es 2000, obteniendo como valor 500 en nuestro flujo molar 2. Conociendo este valor, podemos sustituir en nuestro balance por componentes, ya sea en nuestra ecuación de benceno o tolueno, para obtener cualquier componente de estos, ya que conocemos el flujo molar en la corriente 1 y la fracción, ya sea de benceno, de tolueno. Tenemos igualmente el flujo molar en la corriente 3 y las fracciones mol del benceno y de tolueno. Sustituyendo en nuestro balance por componentes para el benceno, tendremos que será igual a 2500 por la fracción del benceno menos 2000, que es el flujo molar en la corriente 3, por la fracción del benceno, todo esto entre 500 correspondiente al flujo molar en la corriente 2, obteniendo el valor de 0.9 para la fracción mol en el benceno. Por lo tanto, para el tolueno sabemos que la suma de los componentes en un flujo tiene que ser 1, así tendremos que será igual a 1 menos nuestro valor obtenido, y al sumar nuestra fracción mol del benceno y del tolueno tenemos 1. Ahora procederemos a resolver nuestra segunda parte o nuestra segunda columna, ya conociendo nuestros valores en la corriente 3. Igualmente, de nuestro balance por componentes de benceno conocemos el flujo molar en esta corriente y su fracción mol, y conocemos la fracción molar del benceno en la corriente 4. Por lo tanto, podemos obtener nuestro flujo molar en esta corriente. Así que para el valor del flujo molar en la corriente 4 será igual a 2000, que es el valor del flujo en la corriente 3, por la fracción molar del benceno entre la fracción molar del benceno en la corriente 4, obteniendo como valor para nuestro flujo molar 625. Ahora resolveremos nuestra corriente 5. Ahora, para obtener nuestros valores en la corriente 5, de nuestro balance general para nuestra segunda columna conocemos
el flujo molar en la corriente 3 y conocemos el flujo molar en la corriente 4 que acabamos de obtener. Por lo tanto, podemos obtener el flujo molar en la corriente 5. Este valor será igual a 2000 correspondiente al flujo molar en la corriente 3 menos 625 correspondiente al flujo molar en la corriente 4, obteniendo 1375 para nuestro flujo molar en la corriente 5. Ahora solo nos queda resolver nuestra fracción mol para el benceno y para el corrección es la fracción mol para el tolueno y para el sileno. Por lo tanto, procederemos a resolver la fracción mol del tolueno de nuestro balance por componentes para la segunda columna de la ecuación de tolueno. Conocemos nuestro flujo molar en la corriente 3 y conocemos la fracción mol del tolueno, conocemos la fracción del componente en la corriente 4 y el flujo molar en la corriente 4 y conocemos nuestro flujo molar en la corriente 5. Por lo tanto, podemos obtener al despejar esta ecuación la fracción mol en la corriente 5 del tolueno. Así, al sustituir nuestros valores tendremos que será 2000 correspondiente al flujo en la corriente 3 por la fracción del tolueno menos 625 correspondiente al flujo en la corriente 4 por la fracción del tolueno, que es 0.72, y todo esto entre 1375 correspondiente al flujo en la corriente 5, obteniendo como valor para el tolueno 0.1818. Y por último, para obtener nuestra fracción molar del sileno, igualmente sabemos que la suma de ambas fracciones tiene que ser 1. Por lo tanto, al sustituir será 1 menos el valor obtenido de la fracción del tolueno. Obteniendo como valor para nuestra fracción del sileno 0.8181. Con esto tenemos resuelto nuestro balance para nuestra destilación.